Bueno chicos, bienvenidos a este segundo programa de Gico Talk, voces que transforman el mundo o historias que hay detrás de cada uno de ellos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Diego Trujillo, y le vamos a dar la bienvenida a este programa. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Xiomara, por invitarme y por este espacio. Listo, Mucho Diego, gusto a gracias. todos. Gracias a ti por estar acá. El día de hoy quisimos hacer un programa especial, por eso ustedes no ven a ninguno de otros talentos de la organización que nos acompañan. Normalmente hay varios talentos donde con ellos, digamos, convertimos o compartimos algunas visiones diferentes del mundo, pero hoy tenemos un invitado especial y ese programa que lo vamos a dedicar a contar un poquito acerca de la experiencia que Diego vivió y adicional hacer el lanzamiento de algo muy especial que él venido creando y que también él quiere compartir con cada uno de ustedes. Entonces, Diego, empecemos primero contándole un poquito a las personas que nos están viendo acá, porque hay quienes, digamos, ya te conocimos desde el año pasado, pero hay personas que de pronto aún no saben quién es Diego, a qué se dedica dentro de Gico, y ya ahí vamos entrando como un poquito más en materia de todo lo que tú quieres compartir hoy con nosotros. Perfecto, perfecto. Gracias, Xiomara. Sí, considero que antes de empezar, sería bueno pues agradecerte de nuevo por el espacio para compartir esto, que tal vez no sea diario, y tratar de ser muy respetuoso con el tiempo que está designado para esto. Entonces, sé que no puedo abarcar quizás todos los puntos que quisiera, pero he sacado un listado de los aspectos más relevantes y eso es lo que quiero pues compartir con todos ustedes. Eh, de lo que primero me gustaría hablar es lo que yo opino personalmente. Bueno, en la compañía, antes de empezar a hablar, llevo aproximadamente 2 años como director de tecnología. Y en esos 2 años ha sido muy enriquecedor la experiencia. En resumen, el reto es bastante grande de lo que se pretende hacer o lo que se pretende lograr dejar. Entonces, eso me tiene muy animado. Las ideas, las visiones me tienen bastante animado a continuar y a no desfallecer, ser muy resiliente. Y en ese orden de ideas, digamos que siempre he tratado de aplicarlo a mi vida diaria en cuanto a cualquier situación se me cruce. Sin embargo, me parece muy importante empezar por el principio de lo que les quiero comentar. En junio de 2020, aproximadamente, tuve un primer diagnóstico de cáncer, que fue un linfoma no Hodgkin. Básicamente es un tipo de cáncer linfático que es más enfocado a la parte hematológica o que se aloja en la sangre y en los ganglios y de ahí se empieza a diseminar. Mi opinión personal es que en ese momento, en ese primer diagnóstico, ese tratamiento duró de junio a diciembre de ese año 2020 y yo pienso que la conclusión fue que no tomé las señales que el destino me quería dar de la manera en la que quería mostrármelas. A pesar de que, por supuesto, tuve bajas, varias bajas, tuve días bastantes de depresión, de pensamientos, de introspección, de análisis. Pienso que no hice los cambios que debería haber hecho. Eso es lo que yo concluyo después de todo lo que les voy a contar. Y a los 3 meses de haber terminado ese tratamiento satisfactorio, debo decir, en esa primera etapa, me diagnosticaron una metástasis en el cerebro, que por cierto, por eso es que hablo tal vez enredado, porque por ahí había una secuela, pero ya vamos a llegar un poco más al detalle de eso. Entonces, en ese tiempo en el que me diagnosticaron esa metástasis en el cerebro,
Eso fue en marzo de 2021 y eso, digamos que cambió mi vida para siempre, en el sentido de que ya voy a entrar en detalle, pero en términos generales hice muchísimos cambios en todos los aspectos de mi vida, personal, profesional, actitudinal, en todos los aspectos. Y considero que la única manera de yo captar esos mensajes o una personalidad como la mía era estar postrado en una camilla durante el tiempo que fuera necesario, que en mi caso fue alrededor de 8 o 9 meses en la clínica y alrededor de un año para poder hablar en total y poder reincorporarme a la vida laboral y poder empezar a hablar de cierta normalidad o empezar a pretender que las cosas volvieran a ser normales. Entonces, lo que yo opino sobre el cáncer es que es un regalo, y sé que muchos tal vez se preguntarán, pero ¿por qué regalo si es una enfermedad que puede acabar con la vida de uno? Y sí, de hecho, casi acaba con la mía. Eh, Estuve muy cerca de morir, pero aquí seguimos. Pero yo pienso que es un regalo en el sentido de que cuando uno ya comprende la enfermedad y que uno comprende cómo tal vez se la ha ganado y cómo ha llegado a uno, empieza a hacer esos cambios y empieza a escuchar lo que el universo le quiere decir y que por otras razones o por otros medios no era capaz de lograrlo y de escuchar, como en el caso de mi primer cáncer. Entonces, eso me lleva a concluir que más allá de todo lo que uno tiene que cambiar, uno tiene que mirar el lado positivo de qué le deja de enseñanza esa enfermedad eh, tan grave en el sentido de que te limita por completo cuando es un tema de metástasis o es un tema simplemente de cáncer, porque conocí a muchos pacientes que vivían o padecían de esa enfermedad sin ser metastásica y que estaban bastante derrumbados o bastante arruinados para poder llevarlos. Entonces, la idea de este espacio también es poder compartir lo que me ha dejado a mí como experiencia, porque muchas veces, aunque uno se prepare y aunque uno diga que es capaz de afrontar o de luchar contra cualquier cosa, hasta que no lo vive en carne propia, un tema como ese, creo que nadie está preparado para algo así y simplemente termina por vencerte y termina por derrumbarte. Y ya depende de la personalidad de cada ser humano, el cómo lo tome y el cómo vuelva a levantarse o vuelva a intentarlo, por lo menos. Súper Entonces, bien. claro. Ahí quiero pues digamos como ir conectando como para que empecemos a desarrollar un poquito más la historia. Me encanta digamos escucharte. Yo ya tuve la oportunidad, porque aprovecho de una vez como para darles la noticia a nuestros talentos, de que esta experiencia permitió que Diego también creara un libro que más adelante también dentro de Gico vamos a estar compartiendo. Él ya estaba compartiendo dentro de sus redes personales. Yo he tenido la oportunidad de leer parte del libro, aún no lo he podido terminar, y me parece muy bacano leer y pues en esta oportunidad ya escucharte de cómo hablas ya de una visión del cáncer que digamos para muchos, como lo mencionabas ahora, es un tema que uno ya le dicen cáncer y fue pucha, ya se me acabó la vida. Digamos que yo creo que uno hasta con el mero diagnóstico ya, digamos que cierra toda oportunidad, y tú eres el ejemplo vivo de que del cáncer, digamos que a pesar de que independientemente del tipo de cáncer que sea, por más grave que sea, hay posibilidades, hay esperanzas, y hoy estás tú acá sentado compartiendo con los talentos de cómo se supera una experiencia. Yo creo que eso es algo para toda la vida y que se sigue aprendiendo cada día.
pero ya no de la misma manera una vez ya uno esté recuperado. Entonces quisiera que empezáramos ya a contar como un poquito más, Diego, cómo fue ese punto de partida y en qué punto tú te empezaste ya a cuestionar como tus problemas de salud, ya que te llevaron al tema médico y ahí fue como que empezaron ya ustedes a hacer diagnósticos y demás y poder encontrar lo que en ese tiempo o en el año 2021 tú tenías o estabas padeciendo. Claro, claro que sí. Antes de darte respuesta del tema del libro, antes que se me olvide, porque sí, es bastante llamativo. Lo que yo pretendí al principio fue compartir. Pues siempre ha regido mi vida el compartir conocimiento y siempre he querido escribir un libro y se permitió esa experiencia como para confluir cosas y yo hablar a la realidad. Inicialmente yo me había propuesto una meta de cumplirlo en 6 meses y por cuestiones de esta metástasis pues se alargó a 1 año y medio casi para poderlo cumplir. Entonces tal vez al final se ve un poco apresurado para poderlo terminar porque ya francamente quería darle fin a cerrar ese ciclo y contar las cosas. Sé que muchas cosas cometí, pero esa es la verdad que al final ya estaba un poco deprisa y un poco cansado, por decirlo así, quería terminar. Entonces, el resumen es que mandé a imprimir 300 copias o 300 ejemplares para empezar a repartirlos, sobre todo en fundaciones y en pacientes que afrontaron esa noticia, que hay muchos tabúes detrás de ellos también. Ese libro se llama Apoptosis, que precisamente es lo que no ocurre en un paciente con cáncer, que es una muerte celular programada. Cuando hay un organismo multicelular, perdón, ocurren ciertos cambios genéticos y nivel de química para que esa muerte programada se dé. Y una célula tiene que morirse cuando debe ser y cuando no ocurre es que aparecen tumores y aparecen enfermedades como el cáncer. En mi caso, retomando tu pregunta, se manifestó la primera vez porque yo a más o menos 10 o 12 días de ese junio de 2020, junio 12, creo que fue la fecha exacta, en la que empecé a tener varias dificultades para respirar y para subir 3 escalones. Me acuerdo mucho que ese tiempo, más o menos en marzo, empezó la pandemia en 2020 y yo venía más o menos desde 2014 con un buen hábito deportivo a nivel competitivo de triatlón, en el que ejercía trote o correr, bicicleta, nada, aparte de los ejercicios de fuerza y todo lo demás. Entonces, en ese tiempo, como no se podía salir a ningún lado, había un profesor que daba clases virtuales y los ejercicios que él nos ponía a todo el grupo, pues, entre comillas, ya estaba acostumbrado a ellos porque eran parte de la rutina diaria a la que yo seguía. Pero me llamaba la atención que yo terminaba extremadamente cansado cuando hacía los ejercicios del profesor. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué? Si esto es a lo que estoy acostumbrado hace más de 5 años y de repente me siento muy mal. Entonces empezaron a descartar COVID, me hicieron varias pruebas de COVID, empezaron a descartar problemas de asma. Yo sabía que no era asma, aunque había sido asmático en la niñez. Eh, Empezaron a descartar todo eso y me hicieron diferentes pruebas y hasta que llegó un médico internista y dijo, mandemos un TAC a los pulmones para revisar todo. Y él fue quien encontró pues, el tumor que medía 10 por 15 por 12. Eran las dimensiones y eso pues oprimió el corazón, no dejó que llegara buen oxígeno. Y esa era la causa básicamente de por qué yo sentía esa dificultad de respirar, ¿no? Listo, Diego. Digamos que ahí fue el punto de partida cuando tú te enteraste del diagnóstico.
¿Cómo fue esa reacción? Porque en ocasiones, digamos que yo personalmente no he vivido una situación como tú dices, todo el mundo dice que está preparado, pero realmente quien lo vive ya es otra situación totalmente diferente, pero he tenido familiares muy cercanos que han tenido procesos, de hecho mi abuelo falleció también de cáncer de huesos, entonces digamos que he tenido a alguien cercano que ha vivido eso y por ejemplo con él, cuando hubo un diagnóstico, a él por ejemplo se le dijo y en el diagnóstico él se negó a buscar ayuda. ¿Cuál fue tu reacción y digamos qué te motivó? Porque igual tú superaste el cáncer en un año, creo que también es un tiempo récord digamos, de alguien, porque normalmente pasa que está el proceso de que la persona se echa el dolor y al final es que busca ayuda. Entonces, quisiéramos saber, o pues también personalmente quisiera saber cómo fue ese proceso una vez tú ya tenías diagnosticado tu cáncer y también cómo fue el acompañamiento familiar y laboral que también permitieron que ese proceso fuera muy ameno, porque yo leyendo algunas páginas de tu libro, tú ahí también mencionabas mucho el acompañamiento familiar y el libro también está direccionado para esas personas, no solo el que lo vive, sino también el que acompaña un tipo de esos procesos. Claro, claro que sí, Xiomara. Yo creo que antes de responderte la pregunta, yo pienso que eh, la experiencia del cáncer fue en mi caso algo que la primera vez fue como una especie de retar, de una posición retadora sin pretender serlo. eh, Quise como que el médico me dijera si era o no era cáncer. Yo me acuerdo muy bien que él me decía, esperemos a su familia para poder hablar del tema. Yo le decía, ¿por qué, doctor? Yo me acuerdo que no podía ni caminar de la dificultad para respirar. Y yo le decía, ¿pero por qué, doctor? ¿Es cáncer? ¿Lo que tengo es cáncer? Porque siempre buscaba ese afán de esa respuesta y él me decía, mejor esperemos, porque él ya sabía lo que se venía y a lo que me enfrentaba. Entonces, yo pienso que cuando me dio esa noticia, yo la tomé como que, bueno, hay mucha gente que se muere por esa enfermedad, pero hay mucha gente que se salva y la medicina está muy avanzada. Pero yo seguía pensando en temas laborales, ¿no? Que, por cierto, me parece que ese fue un primer error, porque no asumí lo que me estaban diciendo, sino que mi mente seguía pensando en cómo resolver problemas laborales. Y no solamente en Microsoft, sino antes soñaba con soluciones para resolver problemas. Me levantaba, tal vez pasaba todo el día en encontrar la solución y me acostaba un poco agobiado en encontrarla y me levantaba otra vez y decía, ya sé cómo resolverlo. Y me sentaba de una, a veces no desayunaba en la mesa, sino que desayunaba con el plato al lado. Y pienso que eso finalmente después de 19 años, con ese ritmo de vida, o 18 y medio, porque fue cuando me diagnosticaron, pasó factura, ¿no? Pues Sí, finalmente, el no saber escuchar. Entonces eso pienso que fue lo que pasó y cómo lo tomé esa noticia, ¿no? súper Diego, como para irnos adelantando también un poquito, porque quisiera ya como posterior de contar esa noticia, compartir otro tipo de experiencias. Finalmente tuviste tu diagnóstico y tu percepción, digamos que cambió y tu decisión fue, no puedo trabajar, tengo que dedicarme a mi salud. Ahí fue cuando tú tomaste como ese periodo de dedicarte completamente a tus terapias y digamos a estar combatiendo contra el cáncer. Y digamos que después de eso, ¿cuánto tiempo? Digamos que tú dices que en diciembre fue que ya te dieron de alta. Entonces, ese fue como el tiempo que tú te demoraste en recuperación, en estar, digamos, con esa lucha constante del cáncer. Ya una vez, digamos, que diste la batalla ganadora, ¿cómo es tu visión ahora, una vez de haber pasado esa experiencia? Y si el Diego, que antes estaba volcado completamente al trabajo, ¿lo sigue estando a hoy o digamos que tu visión ha cambiado completamente en cuanto al tema laboral y también me supongo que al tema familiar? Claro, claro que sí. El primer cáncer, que se llama cáncer primario, fue de junio a diciembre de 2020 Sí, y
lo superé dentro de todo el tratamiento, toqué una campana que es muy característica cuando uno termina, me tomé ciertas fotos con todos los implicados, entonces canté victoria antes de tiempo en mi ignorancia, porque pensé que ya era un tema del ayer. En medio del tratamiento y en medio de la crisis y de la paz y la depresión y todo, yo seguía tratando de vivir normal, a pesar del diagnóstico, de la caída del cabello, del shock psicológico y todo lo que ello demanda, trataba de seguir normal. Hasta que yo considero, después de mucho analizar, que finalizando marzo, llegó la noticia de la metástasis y dijeron, bueno, vamos a sentar en la camilla o a acostar, literalmente que no pueda hacer nada, no pueda ni siquiera escribir a este señor para ver si así escucha y así entiende. Y eso fue lo que pasó. Sin embargo, después de todo ese casi un año de haber superado esa batalla que me pareció, entre otras cosas, lo más duro por lo que he trabajado en toda mi vida. Mi edad actual es 37 años y puedo decir que el umbral del dolor mío es duradero, hubo mucho dolor en medio de eso, pero yo pienso que es soportable y nunca me ha afrontado algo así, pero bueno, lo superé y yo pienso que el resumen es que yo no puedo ver el mundo hoy en día como lo ve el resto del universo, porque simplemente casi pierdo la vida. Estuve muy cerca y había, dentro de todo lo que pasó, había muchas entradas a UCI, cuidados intensivos, estuve intubado, estuve inconsciente algunos días, de lo cual yo no me acuerdo de absolutamente nada. Y en ese tiempo, un médico dijo, yo reuniría a toda la familia porque yo médicamente no le daría a Diego una noche más. Si ocurre algo diferente, es un milagro que yo nunca he visto. Eso me lo contaron, me doy cuenta porque me lo contaron después. Entonces yo dije, ¿cómo así? No puedo creerlo. Y dijeron, sí, así fueron las cosas. Y hubo pues muchas lágrimas en medio de la familia y todo. Entonces, por ese detalle, pienso que no puedo ver los problemas, las discusiones que encierran al universo y que yo no entiendo perfectamente, ni me han faltado, pero que ya no puedo ver la vida de la misma manera, ¿no? Y los problemas de la misma forma. Pienso que todo tiene solución y que siempre que trato de embarcarme en esos problemas, siempre hay algo que me recuerda, por más que trata de hacer la vida normal, que yo me llamo cáncer y que pueda aparecer de nuevo. Entonces veamos la vida de otra forma. Y eso es lo que trato, ¿no? Siempre de tener presente. Como, ya que lo mencionas, Diego, yo sé que total, o sea, estoy de acuerdo que la visión que tengo yo a la que tienes tú y cualquier ser humano es totalmente diferente, pero eso dicen, que después de una experiencia de cáncer, la vida se transforma de una manera increíble. De hecho, por eso también hay personas que agradecen haber vivido eso porque eran unas antes y ahora son mucho más buenas o digamos mucho mejor como seres humanos. Entonces, ¿cómo Diego a hoy ve la vida y de pronto qué cosas antes hacías que ahora digamos tú dices, no, pues yo ya después de eso decidí dejar esto, estoy implementando esto, dedico más tiempo en mi familia? ¿Qué cosas hicieron que el Diego de hace 2 años, que era antes de un diagnóstico, ya es diferente haber tenido un diagnóstico y haber padecido cáncer y haberlo superado a su vez? ¿Cuál es el Diego de ahora y qué visión tienes tú ahora del mundo? Y esa visión también, ¿qué le quisieras decir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, indiferente de su situación de salud? ¿Qué mensaje también nos quieres transmitir a nosotros? Porque escucharte es una inspiración, o sea, yo te escucho y digo, fue pucha, lo que tú dices es una cosa loca, o sea, uno a veces se enfrasca en cosas tan pequeñas que no dimensiona de pronto qué es la realidad de otras personas que
que sus errores o sus, digamos, sus problemas no son así, sino son de un tamaño así y que también no depende de ellos solucionarlo, no es un problema al que tú te acuestas a pensar, a buscar la solución, sino que estás en manos de otra cosa, de una medicina, de un tratamiento. Entonces me gustaría, Diego, saber o que nos compartieras un poquito de cuál es esa visión que tú tienes ahora. Totalmente, totalmente, Xiomara. Creo que de hecho es la mejor pregunta o la que considero la mejor de tu parte en toda esta entrevista, porque pienso que toda la vida había estado detrás de la felicidad para mí, para mí. No compensaba con el hecho de estar detrás de algo que me apasionara o detrás del dinero o de cosas materiales, sino que me hacía feliz. Todo, digamos que todas las cosas llegaban por la añadidura sin estarla buscando, pero ¿qué estaba buscando Diego Trujillo para poder sentirse pleno? Hasta que me pasó esa experiencia, lo encontré. Y entonces es muy buena la pregunta porque me demoré casi más de un año en encontrarla para sentirme totalmente satisfecho hasta que encontré una fundación con niños que padecen de cáncer. Es una fundación, es un lugar de paso y yo decía, bueno, yo con mi hemato-oncóloga hablé de diferentes temas del deporte, los buenos hábitos alimenticios, el estrés, el cortisol, las hormonas, la herencia, la genética, entre otras. Y yo decía, un niño mayor de, bueno, que no supera los 14 años, ¿cómo puede tener todo este conjunto de cosas? Y tuve varios compañeritos, sin conocerlos directamente, que estábamos en el piso de trasplante de médula ósea y había que despertarla a las 2 o las 4 de la mañana para bañarlos, aplicar la inyección. Y yo hacía, estos pobres niños no han vivido nada de esos malos hábitos o malas rutinas que uno pensaría, que es por eso 100%. O la otra es la parte hereditaria. Y yo decía, como me tocó, conocí varios casos en que la familia era la primera vez que el niño presentaba algo así. Entonces yo me quedaba aterrado de poder encontrar esa respuesta y finalmente nunca la encontré. Y pienso que el universo me dijo, eres simplemente un ser humano y no vas a saber la respuesta. Esto es lo que pasa. Y listo, yo me quedé así. Entonces, cuando encontré esa satisfacción, volviendo a la respuesta, encontré esa fundación que había estado explorando varias, entre ellas una de Miami, y yo decía, bueno, yo quisiera conocer personalmente los niños, las mamás, el lugar, saber cómo se destina la donación que yo haga, porque obviamente esa donación hay que sacar gastos administrativos, arriendos, sueldos y todo lo demás. Entonces yo decía, yo quiero saber cuánto queda realmente lo que yo dono para poder ayudar a alguien necesitado. Hasta que encontré esa fundación que está aquí en Cali, en el Caney, y yo fui hasta allá, conocí a los niños, hablé con una mamá, habían varios niños de esos que estaban aislados y no podían salir, y yo dije, yo quiero ayudar mensualmente con un monto por ahora para empezar y ver cómo transcurre. Yo me reuní obviamente con la dueña de la fundación, conocí su historia. Es un niño también que a los 4 años padeció de leucemia. Hoy en día tiene 18 años, entonces superó esa crisis. Entonces, a partir de eso, ella montó esa fundación y yo decía, si yo puedo, mientras esté vivo, ayudar lo más que pueda, empezar con algo y conforme pasa el tiempo, empezar a masificar esa ayuda y tal vez promover y empezar a hablar de eso, eso me haría feliz, porque en la estadística, en todo este tiempo, ella me contaba, la dueña de la fundación, que de 10 niños se salvan 3, 3 siguen con vida. Lastimosamente, en estos 13 años, eso es lo que ella conoció. Entonces, eso me dejó bastante triste, pero a la vez
bastante feliz de poder dejar un grano de arena ahí, ¿no? Eso es básicamente. Qué bonito, Diego, y ya como para ir también finalizando, la invitación es a los chicos que nos están viendo y que nos están escuchando, a que conozcan de esa historia a profundidad de Diego a través de su libro que durante los próximos días vamos a estar compartiendo en todos nuestros canales organizacionales. Y para cerrar, Diego, yo creo que importante también que digamos que si alguien está acompañando a algún familiar o algún cercano con un proceso de diagnóstico de cáncer, tú de pronto qué recomendaciones les puedes hacer de cómo acompañar a una persona que esté viviendo ese proceso. Claro, claro que sí, excelente pregunta, porque casualmente yo era una persona con la parte espiritual tal vez bastante apagado, sin decir, sin que eso signifique que yo fuera ateo y que lo Sí. sea, pero digamos que esa parte espiritual para mí estaba en off totalmente. Y con esta experiencia empecé a ver que los milagros existen. ¿Eres Esa sería único? como, sí, esa sería como la invitación a los que están padeciendo una situación similar, que la última palabra no está escrita. Y me callaron la boca porque yo pensé, en medio de todo este proceso, yo perdí el miedo a la muerte, entre otras palabras, el miedo al dolor, pero yo sobre todo empecé a creer en la fe que ni el doctor ni la medicina tienen la última palabra, que por supuesto ayudan muchísimo. Y sin la ayuda y sin la intervención de ellos, tal vez uno no estaría aquí. Pero la verdad es que no hay la última palabra en la parte médica. Y ocurren los milagros y puedo decir que yo soy uno de ellos hoy en día. Eso sí, soy muy consciente, soy muy realista de que pueden ocurrir cosas o acudo a mis controles juiciosamente a rajatabla cada que me lo indican, hago lo que debo hacer para cuidarme, pero soy consciente, soy muy realista que tal vez pudiera ocurrir y soy muy confiado en que el tratamiento que se hizo, sobre todo el trasplante de médula ósea, va a funcionar en mi caso, porque también conozco personas que están cerca de los 60 años y que le hicieron ese tratamiento hace 30 años y que todavía están ahí. Entonces eso me anima, ¿no? A seguir adelante. Da esperanzas, Diego, y una palabra con la que tú te puedas definir después de toda esta experiencia, o sea, una palabra que diga, esto me define a lo que soy hoy. No, claro, claro. Yo digo que 100% milagro. Es Milagro. una palabra concisa y específica, milagro. Que yo esté aquí otra vez con ustedes trabajando en esta entrevista es totalmente inesperado, es totalmente un milagro. Es algo con lo que yo no pensaba que ocurriera jamás. No, y estamos de acuerdo con eso. Y Diego, ya como para ir finalizando, ¿qué mensaje le puedes dar no solo a quien esté viviendo una situación así, sino a nosotros, de que de pronto, no sé, aprovechar un poco más la vida? O sea, ¿qué mensaje tú nos quisieras dejar después de que tú ya has vivido esa experiencia, que como decías ahora, tu visión de la vida y del mundo es totalmente diferente? ¿Qué mensaje nos puedes dejar a todos los talentos, estemos en una situación así o no lo estemos, pero que tú digas, aprovechen bastante tal cosa, vívanlo intensamente? ¿Tú qué nos dirías a los que nos están escuchando en este momento? No, totalmente de acuerdo, Xiomara. Muy buenas preguntas. Para concluir, yo diría que en mi caso particular, casi toda la vida estuve como conviviéndome de grandes gustos que quería darme porque pensaba o tenía un sentido de culpabilidad que no entendía. Si a la final no dependía de nadie, nadie me estaba invitando, nadie me estaba diciendo tenga 10.000 pesos para que logre lo que quiere, sino que todo era de mí. Y yo siempre como que me culpaba y siempre decía, es que si hago esto,
tal vez esto lo podrías tener en tal cosa. No, la vida es aquí y lo que no se haga, lastimosamente no hay cómo devolver el tiempo. Entonces yo diría que primero, deseen todos los gustos del mundo que se puedan dar ahora. Ahora que uno puede caminar, que uno puede hablar, que uno puede moverse, porque cuando uno está en una camilla, uno desearía algo tan sencillo como en mi caso, que eran unos yuppies con Coca-Cola, que no podía comprarlos, pero se me hacía agua en la boca por algo tan sencillo. Eso como primero. Lo segundo, yo diría que definitivamente uno no puede enfrascarse y pelear por detalles muy pequeños. Yo pienso que todo tiene solución. Solamente es cuestión de pensar cómo le podemos dar cabida, y si no es algo que arriesgue la vida, yo considero que tiene solución, que se pueda manejar. Y tercero, para terminar, yo diría que se comparte el tiempo con la familia, sobre todo el tiempo para ellos, no solo para comer, para preguntarle tal vez cómo te fue en el colegio, pero no solo en vez de preguntarle cómo te fue, sino qué hiciste, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó, y escuchar atentamente, sacar esos 15 minutos, desconectarse por completo, hablar y mirar a los ojos a esa persona que tal vez tiene otra visión de la vida, otra visión del mundo, y uno por su afán y por su estrés, pues no presta atención a eso hasta que no ocurre algo así. Entonces yo diría que aprovechar el tiempo con la familia es muy, si no es lo más importante, es muy importante, y esas experiencias de viajes, de salir, es el momento de hacerlo. Esa sería como mi invitación, que nunca, pues lo había hecho como hasta ahora, ¿no? Nunca me ha dado como ese placer. Qué bonito eso, Diego, y yo creo que, como lo decía ahorita, me das, no sé, inspiración, y también me sacudes y me dices, hey, la vida es una, hay que aprovecharla. Espero que también los talentos que hayan llegado hasta el final de este programa salgan un poquito cuestionados, y si tal vez alguno está viviendo una situación similar con algún familiar o alguna persona cercana, también el ejemplo de Diego es un ejemplo de que nos da esperanza, de que tal vez la historia de tal persona puede terminar igual que Diego, triunfando y luchando y combatiendo ese cáncer. Entonces, nada, gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este programa, y gracias a ti, Diego, por haber, yo sé que media hora es muy poco, 40 minutos es muy poco para contar, digamos, de manera resumida esa experiencia que viviste casi durante 2 años, pero digamos que también es la oportunidad para que los talentos puedan, digamos, conocerte un poquito más, saber quién es esa persona que hay detrás desde la dirección de una tecnología o de, digamos, de un departamento tan grande o fundamental como es el de tecnología acá en Gicosoft, que conozcan esa persona humana que hay detrás de Diego y esa historia que Diego tenía hoy por contar, que finalmente pues la contó a través de Gicotalk. Entonces, Diego, gracias inmensamente por haber contado tu experiencia, por habernos motivado y obviamente por habernos un poquito haber sacudido como a lo que estamos haciendo hoy en la vida. Entonces, chicos, gracias por haber llegado hasta acá, y los esperamos en un próximo episodio de Gico Talk, porque hay muchas más historias por contar dentro de la organización para que ustedes puedan aprender. Chao, chao.